Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a estas jornadas de inauguración del curso académico 2022 y 2023 de la Facultad de Filosofía y Letras. Tenemos el privilegio de contar con César Rendueles para dictar la conferencia inaugural titulada Omnia Sunt Communia, reflexiones en torno a la crisis ecosocial y a las políticas de lo común, cuyo título, además de provocador, con esa pregunta inicial, pues se nos antoja no solo como una necesidad, sino como una urgencia, el pensamiento y el debate sobre lo común, sobre la resignificación de la noción de comunidad o de comunidades, que fue tan discutida por la filosofía de los 80, por Blanchot, por Nancy, por Expósito luego en los 90, y sobre nuestra responsabilidad social. Muchas gracias, César, por haber aceptado nuestra invitación a través de José Luis Moreno Pestaña, nuestro vicedecano de Cultura, que es el factotum, el magnífico factotum de todo esto y de todas las actividades culturales de nuestro centro. Para mí, para nosotras, es un honor, un exceso casi, pues tener a César hoy y poder disfrutarlo. Yo voy a ser muy breve porque estamos deseando escucharlo. Simplemente quiero volver a poner el énfasis, como siempre hago, en la importancia que cobran las actividades culturales para la Facultad de Filosofía y Letras. Como decía en la sesión anterior, es una seña de identidad, pero además no solo es una seña, es que es y sigue siendo nuestro horizonte. La cultura es o habría de ser, para cualquier estudiante universitario, como el aire que respiramos, jugando con el título homónimo de Antonio Monegal. Más aún si se trata de una facultad como la de Filosofía y Letras, que contiene en su base humanística, y en todos, en los 14 grados que lo componen, el estudio del capital sociocultural. El concepto de cultura, que siempre ha sido lábil y poliédrico, se ha resignificado en las últimas décadas porque también lo han hecho los discursos que la legitiman. También se ha resemantizado la filosofía, la literatura, las artes, la música, la historia, desplazados por el complejo campo de fuerza que articula el capitalismo de hiperconsumo, el capitalismo emocional, el capitalismo tecnológico audiovisual, donde la función social de estos discursos se diluye. Por eso es importante para nosotras la celebración de mesas redondas y de conferencias como las de hoy, que de alguna manera invitan al diagnóstico de la crítica social, ecosocial en este caso, de la cultura para reactualizarla y también problematizarla. Por desgracia, cada vez se prodiga más la crítica engrasada, la crítica fácil que dice algo que es transferible a todos los objetos culturales, que ensaya respuestas antes que hacer preguntas o preguntas de preguntas, ¿no?, como sugiere el título de la charla de César. Una crítica que interpreta, una crítica que hace legible, que traduce y, por tanto, que hace consumible todo objeto cultural. Y creo que no todo es interpretable o legible o consumible, por suerte, y que hay discursos resistentes que se oponen a la máquina capitalista justamente desde la ilegibilidad. El problema es que la mayoría de la crítica universitaria, subyugada por los estándares de la evaluación cientificista, ANECA, etcétera, la tiranía del paper, no ensaya un lugar de enunciación personal armado con una caja de herramientas, a lo Benjamin, teóricas distintas, y mucho menos abonamos una crítica autocrítica. Pero es necesario que los investigadores e investigadoras humanistas nos preguntemos desde dónde enunciamos, ¿no? Y este interrogante es político y lamentablemente también la crítica parece cada vez más despolitizada, al menos en su declaración de intenciones, sé que en el caso de César no, e interrogarnos por cómo lo hacemos, ¿no? Porque ninguna autoconstrucción es ingenua, ninguna lectura. Y estoy segura de que las palabras de César Rendueles hoy cumplirán con esta función y que nos abrirán más de una ventana a la reflexión crítica, cultural y social de nuestro tiempo. A la resistencia, ¿no? Parece que a los humanistas se nos ha olvidado cuál es el valor de uso de la cultura: resistir. Y resistir es una ética, pero también es una estética y es una poética. Y sin más, pues le cedo con mucho gusto y con mucha emoción la palabra a José Luis Moreno Pestaña, que va a presentar a César, pero antes quiero que lo recibamos con un fortísimo aplauso. Muchas gracias, querida decana, amiga Ana. Bueno, de nuevo bienvenidos y bienvenidas. Hoy, tras la jornada de acogida al PEDI para la nueva incorporación, nos acompaña César Rendueles, quien pondrá la conferencia de inauguración de nuestro curso 2022-2023, el que llevará por título Omnia Sunt Communia, reflexiones en torno a la crisis ecosocial y las políticas de los pueblos. Unas palabras sobre eso. César Rendueles se formó como especialista en Marx,
pero lo hizo con una perspectiva amplia y saludablemente ecléctica. Rendueles, autor, nunca se ha definido por su vínculo con Marx y seguramente por esa razón lo ha leído sin la veneración sacral y la tendencia a la glosa monumental e inacabable que a veces son tan comunes. El Marx de Rendueles es un Marx en confrontación permanente con las ciencias sociales, recogiendo del marxismo analítico, que dejó su influencia en César, la idea de practicar, cito textualmente a uno de sus filósofos favoritos, a Gerald Alan Cohen, un marxismo sin chorradas. Quienes estén interesados en esto pueden leer de César una obra extraordinaria y muy sugerente que ojalá hubiera tenido más debate y discusión, que se titula En bruto, una reivindicación del materialismo histórico, publicada en La Catarata. Este libro llegó después de Sociofobia, obra de importantísimo impacto nacional y yo diría que internacional, y en la que se describía con mucho humor y muy buena sociología la fascinación del neorradicalismo de nuestra generación común con las nuevas tecnologías de la comunicación. La pertinencia de la obra fue más que evidente, ya que actuaba sobre nuestro entorno generacional y político, que tendía a idealizar la potencia comunicativa y revolucionaria de lo que nuestro anterior ministro de Educación había llamado la era de la información. Obras importantes de César Rendueles fueron también Capitalismo canalla, que es una deliciosa educación sentimental para anticapitalistas realizada a través de la literatura, así como su última obra, que tengo aquí, Contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitarista, y que es un trabajo íntimamente vinculado con lo que se nos contará aquí. César ha sido muchos años profesor de sociología y, al revés que a muchos filósofos, esto le ha dejado una impronta enorme y se nota completamente en su obra y en su escritura cómo su trabajo pedagógico e intelectual asedia continuamente sus argumentaciones. Nunca es fácil saber qué te contará un libro de César Rendueles, porque siempre rodea sus conclusiones de enorme reserva hacia el propio diagnóstico y de considerandos complejos hacia los variados mundos posibles que se abren ante quien lo lee. Yo no quiero cargar a César con herencias simbólicas que son aterradoramente agobiantes, pero si hay algún filósofo al que me recuerda es a Manuel Sacristán, aquel pensador erudito de inolvidable humor brechtiano que criticaba sin descanso a los especialistas en el ser con mayúscula que no conocían ente alguno. Brechtiano era también el aspecto de Manuel Sacristán y yo también le voy a hacer un cierto aire, aunque tal vez eso sean proyecciones mías. Dos consideraciones antes de empezar. Como Sacristán, César se encuentra fuertemente preocupado por la ecología. Como ya he leído una versión de la conferencia, creo que una versión bastante avanzada, no les voy a hacer spoiler, simplemente les voy a invitar a que después de la conferencia lean como epílogo de la conferencia lo que podría haber sido su prólogo. Su prólogo es la presentación de Manuel Sacristán a la obra del filósofo disidente de la RDA, de la antigua RDA, Wolfgang Haritz, que se encuentra en un libro ya hoy imposible de localizar, sus intervenciones políticas. De hecho, podríamos hacer un crowdfunding para editar a Sacristán de manera completa y en condiciones. La pregunta de la conferencia de César y del mismo Wolfgang Haritz y de Manuel Sacristán es cómo gestionar los recursos escasos en un espacio de crisis ecológica. Sacristán se inspiraba en aquella intervención en una filósofa aristotélica y marxista, Anna Heller, discípula del legendario Lukács. El próximo año, por cierto, se cumplen 100 años de historia y conciencia de clase, para preguntarse cuáles son las necesidades que se pueden satisfacer y aquellas directamente que hay que yugular. Porque hay necesidades que Aristóteles llamó crematísticas, que son inagotables, que por su carácter cuantitativo siempre tienen un más allá. Y esas necesidades son básicamente insoportables. Decía Sacristán, decía Anna Heller, y nos va a contar dentro de un momento César Rendueles. Primer gran problema, por tanto, y segundo gran problema, ¿cómo hacer eso con procedimientos democráticos? ¿Cómo enfrentarse a esa necesidad básica con procedimientos democráticos?
Segunda consideración, y ya acabo. Gestionar la escasez de manera democrática es el desafío que se planteaba Sacristán y el desafío que nos va a plantear hoy César Rendueles. En todo eso es muy importante no contarse cuentos, no contarse mentiras. Y me vaya a permitir una evocación final. Esta es la primera vez que yo estoy en una jornada de inauguración de nuestro curso académico. Ya llevamos casi un año trabajando. Lleva nuestro equipo de canal casi un año en el cargo. Y quiero decir alguna cosa. En este año hemos intentado, como hemos podido y hemos sabido, enfrentarnos con claridad, sin contarnos cuentos, a problemas como los que se tratarán enseguida. No siempre está siendo fácil, pero no cejamos en el empeño. Así que deseo recordar a mis compañeras y compañeros del equipo de canal, a Yolanda, a Bárbara, un beso para ella y Miguel Ángel, que hoy no pueden estar presentes por una desgracia familiar, a Consuelo, a Chelo, a Miguel, a Simón, a Alicia y a Esperanza. Y a nuestra decana que nunca esconde los problemas y a la que nunca falta ideas, energía y optimismo para afrontarlos, a nuestra amiga y compañera Ana. Y también quiero dirigirme a la comunidad de profesorado, alumnado y PAL de nuestra impresionante facultad. Y solo quiero decirles que la conversación que vamos a establecer con Rendueles enseguida y que nos va a enfrentar a muchos dilemas es también continuación y aliento para las que hemos tenido, para las que tenemos y para las que tendremos en reuniones a veces muy descorazonadoras, pero las que nos jugamos nuestro futuro común compartido y que tiene que habitarse por parte de todos. Todos los cambios tienen costes, todos los desafíos cuando se enfrentan con claridad nos los presentan y hay que tener paciencia para ver los resultados y colaboración. Sin nada más, con todos ustedes, César Rendueles. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer y un privilegio estar hoy aquí, también acompañado, por supuesto, por el vicedecano, por la decana, leo y admiro a ambos y, por supuesto, por todas vosotras y vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Voy a hacer una intervención, no sé si muy ortodoxa, como lección inaugural. Yo me dedico mucho al intrusismo profesional. Empecé en sociología viniendo de filosofía, después me he vuelto a pasar a la filosofía y voy a hablar básicamente de cuestiones políticas que tienen que ver, desde luego, con problemas que abordamos en las aulas, en filosofía, pero también en teoría literaria, pero también en sociología, pero también en políticas y que son, yo creo, transversales a todas estas disciplinas. No me resisto, antes de empezar, ya que Pepe ha mencionado un texto increíble de Sacristán, buenísimo. Este texto sí se puede leer porque los amigos de Contra el Diluvio, que es un grupo ecologista de gente muy, muy, muy inteligente, lo recuperaron y lo colgaron en un blog hace unos meses, así que justo ese prólogo de Sacristán en papel es inencontrable, pero lo podéis encontrar en internet y merece muchísimo la pena. No creo que yo vaya a estar a la altura de lo que escribe ahí Sacristán, pero bueno, no me resisto también a mencionarlo. Y sin más, pues os cuento lo que había preparado para hoy, ¿no? Bueno, yo creo que ya se puede decir con tranquilidad que estamos asistiendo a la descomposición de ese proyecto económico, político, también social y cultural, que hemos llamado, de un modo un poco impresionista, de un modo un poco impreciso, globalización neoliberal. Hemos abusado mucho de ese término, pero yo creo que sigue sirviendo para entendernos. Cuando digo que podemos decir que estamos asistiendo a la descomposición de ese proyecto, no quiero decir que los procesos de mercantilización se hayan paralizado. Eso sería absurdo viviendo en España, ¿no? Al contrario, lo cierto, como estamos viendo cotidianamente, es que en algunos casos son más agresivos que nunca. Vengo de Madrid, o sea que lo sé de primera mano. Lo que ocurre es que ya no generan consensos sociales con aspiraciones universalistas, ya no generan consensos sociales que se expresen en una cultura compartida. Ya no son una fuente de legitimidad, de cohesión, no impulsan, como sí hacían en los años 90, un modelo de sociedad capaz de articular el sentido común de la gente, ¿no? Yo, bueno, que ya tengo una edad, me acuerdo, en los años 90, ¿no? El ideal de globalización sí formaba parte, ¿no? de globalización neoliberal en concreto, ¿no? de la cultura compartida, era algo que la gente veía con optimismo, con esperanza, ¿no? como un horizonte compartido.
Yo creo que a día de hoy el consenso de Washington, que como sabéis es una fórmula acuñada en 1989, cuando cayó el muro de Berlín por John Williamson, para describir los procesos de liberalización económica, la expansión del mercado, ¿no? Todo eso que dominó el mundo durante décadas. El consenso de Washington ya no es un horizonte histórico compartido como lo fue antes. A lo sumo lo aceptamos pues, como un mal menor, ¿no? Como una inercia inevitable porque no se nos ocurren alternativas o no somos capaces de impulsarlas. Pero desde 2008 ese paradigma, ese ideal del libre mercado es un muerte viviente, ¿no? Un zombie que circula por ahí causando mucho sufrimiento, generando ruidos inarticulados, pero realmente es un muerto viviente que las crisis sucesivas, el COVID, la guerra, pues sencillamente lo ha acabado de incinerar. Una muestra interesante de esto, para que no quede como una mera expresión de deseos, ¿no? de pensamiento desiderativo, es la creciente desconfianza que las encuestas de opinión vemos respecto a los procesos de mercantilización. Por poner un ejemplo, el informe Edelman de hace apenas 2 años afirmaba que el 56% de la población de 28 países, o sea, es un entorno cultural muy, muy diverso, el 56% de 28 países creía que el capitalismo hacía más mal que bien en el mundo. En España ese porcentaje alcanzaba el 60%. El 60%, es muchísimo. Yo creo que estamos en lo que la teoría crítica, la teoría gramsciana, ¿no? Llamaba un escenario de descomposición orgánica, descomposición orgánica del régimen en el que estábamos viviendo. Y de hecho las élites globales están experimentando por todo el mundo con alternativas económicas y políticas que les permitan preservar su poder. Es lo que estamos viendo una y otra vez en distintos países, ¿no? Y una posibilidad que está ganando enteros, ¿no? Que está ganando fuerza, es una especie de lo que podríamos denominar neocorporativismo, que asume abiertamente, con muchísimo cinismo, de una manera gamberra, escribía ayer en Twitter Pepe Moreno Pestaña, ¿no? Con mucho cinismo, pues los abusos de poder, los privilegios, que antes quedaban ocultos tras los discursos acerca de la competencia, la libre elección, el libre mercado, ¿no? Ahora nos lo dicen a la cara, ¿no? Que sí, que van a defender sus privilegios y que nos aguantemos. Y hay gente que le parece bien, ¿no? Bueno, hoy se defienden esas intervenciones de privilegio, no con un discurso esperanzador que promete alguna clase de bienestar común a través de la globalización, sino como un mal menor, se nos dice, frente a distintos tipos de catástrofe, la crisis económica, la inflación, la guerra, la pandemia. Bueno, hay gente que plantea que esto no supone, de hecho, ninguna diferencia respecto al neoliberalismo tradicional, porque efectivamente los estados siempre han sido agentes cruciales en los procesos de privatización. Yo creo que se equivocan, porque a mí me parece que este desplazamiento hacia el cinismo, esa renuncia a buscar alguna clase de legitimidad moral, es importante porque abre una especie de espacio, panorama de desfundamentación moral, de desfundamentación, de hecho, moral de la democracia y así de naturalización de las opciones autoritarias, ¿no? Pero es que además en los últimos años se están produciendo cambios reales en las políticas económicas. O sea, por poner un ejemplo muy, muy reciente, en el último año Estados Unidos y la Unión Europea han aprobado leyes relacionadas con el cambio climático y la crisis económica que suponen un giro importante respecto a las estrategias precedentes. Hace unos días San López, que es precisamente un miembro de este colectivo que antes mencionaba contra el diluvio, escribía en un blog, leo literalmente, la apuesta medioambiental neoliberal era internalizar los costes derivados de las emisiones de gases de efecto invernadero en los precios de mercado. Una vez hecho esto, el propio mercado impulsaría soluciones que descarbonizarían más o menos automáticamente la economía. Hoy estamos en otro escenario diferente, en el que cada vez más el Estado ha asumido la necesidad de impulsar políticas industriales. Lo de políticas industriales era un anatema hasta hace 2 telediarios, ¿no? Para las élites económicas. Políticas industriales que movilicen y dirijan la iniciativa privada. Eso no es necesariamente una buena noticia para la mayoría social, porque lo que se busca, como todos y todas imagináis, es sencillamente hacer atractiva la inversión verde, garantizando pues, la demanda con contratos públicos, eliminando el riesgo para que el capital privado cumpla con esa función descarbonizadora, ¿no?
Este giro no es particularmente sorprendente, por otro lado, ¿no? Tradicionalmente, las crisis del sistema mercantil han abierto, efectivamente, posibilidades de democratización, y esto yo creo que en este país lo hemos experimentado durante cierto tiempo, ¿no? Esa posibilidad de que la crisis abriera un escenario de profundización en la democratización igualitaria. Pero las crisis también ofrecen oportunidades de recomposición a las élites o incluso de ascenso de fuerzas autoritarias. Esa es una viejísima tesis que se remonta al periodo de entreguerras del siglo XX, que plantearon independientemente, por un lado, Gramsci y por otro, un abanico de teóricos del colapso del orden mundial liberal, pues muy amplio, ¿no? Edward Carr, Peter Drucker, Karl Mannheim o, por supuesto, Karl Polanyi, su tesis del doble movimiento, de la que luego hablaré. La aportación de Gramsci en ese sentido me parece particularmente reivindicable hoy. Muchos teóricos marxistas clásicos veían a la burguesía como una fuerza social decadente, que inevitablemente se vería arrastrada, ¿no? por la resaca teleológica de la lucha de clases, por el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Esa tesis clásica del marxismo más grosero. En cambio, Gramsci, con mucha más inteligencia, creía que la burguesía podía ser un grupo social muy activo, capaz de reaccionar a las crisis orgánicas del capitalismo con mucha creatividad política e impulsar lo que él llamó revoluciones pasivas, es decir, reconfiguraciones profundas del sistema político y social que, no obstante, preservan la estructura de estratificación, que preservan la desigualdad, ¿no? Son movimientos de mucho cambio, de revolución, en ese sentido, ¿no? De transformación del orden social, que sin embargo dejan a los que estaban arriba de nuevo arriba. Yo creo que esa conciencia de la que hablaba al principio, el fracaso de las promesas de globalización neoliberal, está generando por todo el mundo procesos de revolución pasiva, o más en general lo que Karl Polanyi llamaba en los años 40 un doble movimiento. Es decir, proyectos de recuperación de la soberanía política arrebatada por el mercado global que pueden tener expresiones políticas y morales diametralmente opuestas, ¿no? Porque, digamos, yo creo que hay que decirlo con claridad, la cuestión no es ya si el sistema de finanzas desreguladas va a colapsar. Ya ha colapsado. Si sigue en pie es gracias a una transfusión masiva de anabolizantes económicos que sale diariamente de nuestros bolsillos. La cuestión no es esa, la cuestión es qué características políticas, culturales, sociales, van a tener los regímenes que gestionarán el final del imperio del mercado y reintroducirán de alguna manera la política en nuestras vidas. Ese es el gran conflicto de nuestro tiempo. Y también tenemos que tener claro que eso ofrece oportunidades, pero terribles amenazas también. Muchas de las salidas al consenso de Washington que están triunfando en distintos lugares del mundo son neoautoritarias, son reaccionarias. En Italia hace una semana. No son ni mucho menos idénticas entre ellas. Hay grandes diferencias entre esas distintas propuestas autoritarias, pero todas tienen algo en común. Todas intentan convencernos de que hay relaciones de solidaridad entre una parte de los perdedores y una parte de los ganadores, por ejemplo, los trabajadores no cualificados autóctonos y las élites industriales de un país, que se oponen unidos a quienes supuestamente amenazan su posición social, por ejemplo, migrantes y las élites financieras internacionales, ¿no? Esa lógica que busca en el fondo, ¿no? Mantener el lugar, la posición de ciertas élites sin modificarla, es una de las claves de esos proyectos neoautoritarios. Son proyectos, como digo, de repolitización reaccionaria que desconfían profundamente tanto de la igualdad universalista como de la autonomía individual que proporciona esa igualdad. Pero también es cierto que en los últimos años, en distintos lugares del mundo, hemos explorado también otras posibilidades. Hemos explorado también la posibilidad de la recuperación de la soberanía política tras el fin de la utopía de mercado libre, un tipo de utopía política que circula por otro lado, por el lado bueno de la historia, ¿no? Por el lado de la democracia, por el lado de la igualdad, por el lado de la solidaridad, por el lado de la libertad incrementada también, ¿no?
No sería la primera vez que pasa así, es algo que ha ocurrido en otras muchas crisis a lo largo de la historia reciente, pero es cierto que, como decía Naomi Klein, hay algo en nuestra situación que lo cambia todo. Vivimos en una situación histórica seguramente única. A menudo los gobiernos de países con economías de mercado han conseguido, ya sea individual o más a menudo coordinadamente, maniobrar para convertir las grandes crisis de acumulación capitalista en una especie de huida hacia adelante, asumiendo muchas veces sufrimientos humanos indescriptibles, pero que finalmente les ha funcionado, ¿no? De alguna manera como una vía de crecimiento. Recordáis que en los Grundrisse Marx escribía aquello tan premonitorio de que para el capital todo límite se le presenta como una barrera a superar, ¿no? Y en efecto, la inmensa crisis mundial del periodo de entreguerras, por ejemplo, crisis no solo económica, ¿no? Sino también bélica, humanitaria, cultural, política, se saldó al terminar la Segunda Guerra Mundial con el mayor periodo de crecimiento de la historia del capitalismo, con una expansión del consumo sin precedentes. Pasó algo parecido con la crisis del petróleo del 73, ¿no? Que fue el anticipo de la época de inmensa expansión financiera que conocemos como globalización. Lo que ocurre es que la crisis de acumulación que estamos viviendo y que empezó a manifestarse en el 2008 tiene características un poco distintas. Es el síntoma de límites materiales insuperables, es el síntoma de que nos estamos encontrando ya con barreras físicas, materiales, infranqueables para el capitalismo, al menos tal y como lo conocemos. Sabéis que, muchos científicos, algunos científicos y científicas denominan antropoceno a la actual era geológica. Intenta con ese término recoger pues, el impacto de la actividad humana sobre los ecosistemas globales. Es una etiqueta muy controvertida técnicamente, hay muchísima discusión sobre ella, pero yo creo que tiene una virtud, y yo creo que es lo que explica su popularidad, y es que nos permite imaginar, hacernos cargo de la magnitud de la crisis ecosocial, ¿verdad? Del calentamiento global, por supuesto, pero también del agotamiento de recursos naturales, la pérdida dramática de biodiversidad, ¿no? Esa idea de comparar nuestra acción económica sobre el medio ambiente con una fuerza geológica a escala global, yo creo que nos da una imagen cabal de la profundidad de esa crisis, ¿verdad? Sabéis que, muchas filósofas y filósofos como Lukács, Castoriadis, Ivan Illich, entre otras mucha gente, ¿no? Describieron las aspiraciones revolucionarias como una forma de historización de aquella reivindicación kantiana de la autonomía moral frente a la heteronomía natural, ¿verdad? Decía, no, la revolución tiene que ver con eso que quería Kant. Claro, hoy ese programa emancipador se enfrenta al hecho completamente desolador de que en la modernidad capitalista el propio ser humano se ha convertido en la fuente de su propia heteronomía natural. Somos la fuente de nuestra heteronomía natural. Ya no hay autonomía moral frente a heteronomía natural, ¿no? Sino heteronomía, una especie de bucle infernal de heteronomías. La actividad humana, esa transformación en potencia sísmica antropocénica, desafía nuestra capacidad como especie para decidir nuestro destino común, nuestra capacidad para decidir en qué consiste una vida digna. De nuevo, pasa un poco como con la crisis financiera, ¿no? O sea, el declive de una civilización basada en el uso intensivo de energías fósiles ya está ocurriendo. No es algo que tengamos que anunciar, es algo que ya está pasando. Otra cosa es a qué ritmo se produzca, ¿no? Y es algo que ya está pasando, ¿no? El agotamiento, eso es lo que las fuerzas que antes mencionaba, ¿no? Desde el cambio climático, el agotamiento de recursos naturales, etcétera. Todo ello es seguramente irreversible. El capitalismo nos ha arrojado a una dramática crisis de escasez de todo, ¿no? De energía, de minerales, de suelos fértiles, de recursos necesarios para la vida, y si nos negamos a reconocerlo es por una mezcla de miopía cognitiva muy habitual, pero también de egoísmo, ¿no? El indicador de la huella ecológica siempre también, ¿no? Es muy intuitivo, tiene también problemas técnicos, pero es muy intuitivo. Harían falta 3 mundos y medio para generalizar las pautas de consumo de los españoles y españolas a día de hoy. No hablemos ya de estadounidenses, noruegos y de otros países con huellas ecológicas todavía más profundas.
Eso, si os dais cuenta, lo que significa es una especie de extraperlismo generacional, ¿no? Estamos acaparando bienes y servicios esenciales a los que millones de personas no tendrán acceso en el futuro, ¿verdad? Es una especie de timo piramidal ecológico que estamos practicando día a día sistemáticamente. Bueno, antes decía que es difícil, al menos en el medio plazo, que la crisis ecológica se transforme, como sí ocurrió con otras crisis, en un impulso para la acumulación capitalista. En el corto plazo tal vez puede pasar, en el medio y largo plazo es muy, muy difícil, si no imposible. En cambio, es mucho más sencillo, eso sí, que dé lugar a procesos políticos neoautoritarios. Eso es relativamente sencillo que ocurra. La extrema derecha radical, los populismos autoritarios, se sienten muy cómodos en un escenario de distopía climática, en un escenario de agotamiento de los recursos. De hecho, ya empiezan a explotar los miedos que genera esa amenaza. Es algo que han explicado, yo creo que muy bien, Héctor Tejero y Emilio Santiago Muiño, en un libro muy bonito que se titula ¿Qué hacer en caso de incendio? A la extrema derecha le resulta muy difícil, muy sencillo defender un tipo de argumentación muy característica de los fascismos históricos, que es entender la crisis ecológica como una guerra por el espacio vital. No por el espacio vital ya entendido geográficamente, sino medido en términos de capacidad de carga ecológica. Es muy sencillo para los neofascistas defender algo así, ¿no? Y yo creo que hay una lección interesante ahí que aprender, que es que la crisis ecológica nos sitúa ante la disyuntiva de, como decía Emilio, de aprender a compartir y cuidar de los recursos disponibles o matar por ellos. No hay mucho más, ¿no? Y claro, la derecha radical tiene clarísima cuál es su opción. Y lo peor es que llevan las de ganar, ¿verdad? Porque por primera vez en la historia las políticas antagonistas se enfrentan a un desafío que nunca o casi nunca habían tenido delante con tanta claridad. Seguramente ya estaba ahí, pero desde luego no lo habían tenido que enunciar tan abiertamente. Es el desafío de construir una alternativa postcapitalista no basada ya en la promesa del reparto de una abundancia creciente e ilimitada, no al menos tal y como la hemos conocido hasta la modernidad, sino centrada en algo más difícil de vender, mucho más difícil de vender a la gente, ¿no? Que es la construcción colectiva de una vida buena a partir de una austeridad justa, igualitaria y realista. Y eso es más difícil de vender, ¿no? Porque las formas de vida características de los países ricos occidentales pronto, en términos históricos al menos, va a dejar de ser viable incluso en los propios países ricos occidentales, exceptuando, por supuesto, una minoría cada vez más exigua. Así que la alternativa a la catástrofe y a la guerra ecofascista por recursos materiales decrecientes pasa por repensar en qué consiste una vida digna, una vida plena, desde parámetros materiales, laborales y culturales radicalmente distintos a los que nos han acompañado a las sociedades industriales en los últimos 2 siglos. Y eso supone romper, ¿no?, con dinámicas muy asentadas en los movimientos emancipadores, que más bien lo que han prometido hasta ahora, hemos prometido, era lujo para todos, ¿no? Urinarios de oro, que decía Lenin, ¿no? La pregunta entonces, y era un poco el núcleo de lo que quería plantear hoy, la pregunta entonces es ¿cómo compartir? ¿Cómo compartir? Esa es la gran pregunta a la que tienen que responder las fuerzas emancipadoras de nuestro tiempo, y es una pregunta urgente. No son recetas para las cocinas del futuro, por usar la expresión de Marx, es nuestro menú de mañana, ¿no? Decía Tomás de Aquino, alguien yo creo que poco sospechoso de radicalismo, ¿no? Escribía que en caso de extrema necesidad omnia son comunia, ¿no? En caso de extrema necesidad todo es común. No se me ocurre mayor necesidad que la crisis ecológica global, ¿no? Y en coherencia con Tomás de Aquino, pues una parte sustancial de las políticas contemporáneas que abogan por afrontar la crisis ecosocial desde, como decía antes, el lado bueno de la historia, se están agrupando, no sé si en la lucha final, esperemos que no sea la final, sino la antefinal, bajo lo que podríamos denominar políticas de lo común.
quería, bueno, no me voy a extender muchísimo, pero sí darle un par de vueltas ¿sirve esa idea de las políticas de lo común para aprender a compartir y afrontar esa gran pregunta que es a la que tenemos que responder, ¿no? Esa gran pregunta, esa gran tarea histórica a la que nos enfrentamos las fuerzas emancipadoras? ¿Son las políticas de lo común nuestra receta para ese menú de mañana que tenemos que componer? Bueno, no estoy muy seguro. No estoy muy seguro, depende cada día con qué pie me levante, a veces pienso que sí y a veces que no. Los comunes históricos, doy un par de pinceladas para quien no esté familiarizado con la expresión. Los comunes históricos son instituciones sociales colaborativas que regulan todo tipo de recursos, normalmente materiales, bancos de pesca, pastos, pero a veces pueden ser inmateriales también, distintos tipos de servicios. Son recursos, pero siempre de propiedad colectiva, no recursos de propiedad individual, sino recursos de propiedad colectiva. O sea, que se distinguen, por supuesto, de la propiedad individual a la que estamos habituados, ¿no? Como la propiedad de un coche, si tenéis coche, o de una bicicleta, o de vuestra casa, pero también de la propiedad estatal, de la propiedad pública estatal, como puede ser una carretera pública. Es el tipo de propiedad y gestión de ese tipo, que llamamos comunes, era muy habitual antes del surgimiento del capitalismo. De hecho, si tenéis relación con pueblos pequeños de distintos lugares de la península, es probable que todavía conozcáis ese tipo de instituciones, porque de hecho ha logrado sobrevivir en muchísimas sociedades modernas de todo el mundo. Desde los estudios pioneros de Elinor Ostrom, que después han sido continuados por un montón de gente, sabemos que las instituciones de los comunes se han usado para gestionar un abanico muy amplio, como decía antes, de bienes, pero también de servicios, bajo formas sociales, políticas y jurídicas muy diversas. En muchas de las comunidades en las que han funcionado los comunes, han sido un medio francamente robusto, relativamente igualitario y casi siempre ecológicamente sostenible de organizar el acceso a buena parte de los medios de subsistencia, ¿no? Además, una característica interesante de los comunes históricos es que se han basado a menudo en la autogestión a través de procedimientos, si no democráticos, al menos sí participativos. Y, insisto, muy robustos. Durante literalmente miles de años, pueblos de todo el mundo han regulado con éxito el cuidado y la explotación colectiva de bosques, pastos, agua para el regadío, bancos de pesca, caminos, canalizaciones, muchísimo antes de que existieran los mercados modernos o los estados modernos, ¿no? Así que muchos teóricos y activistas contemporáneos, traía aquí un listado de unos cuantos, ¿no? Pues Laval y Dardot, Raj Patel, Toni Negri, Naomi Klein, David Graeber, Silvia Federici, Vandana Shiva, un montonazo más, pues consideran que hay lecciones importantes en este acervo histórico de los comunes que podemos replicar en las sociedades industriales de nuestro tiempo, del siglo XXI, ¿no? Y en especial desde la perspectiva de los proyectos políticos que aspiran a promover una transición ecosocial justa a sociedades poscapitalistas igualitarias. Así que un poco lo que ha ocurrido es que, al margen de esa caracterización histórica más o menos precisa de las instituciones de los comunes, lo común se ha convertido en una especie de paisaje discursivo, una especie de paraguas que evoca una constelación de valores relacionados con la solidaridad, la igualdad, la autocontención. Peter Linebaugh decía con bastante gracia que se había convertido en un término ómnibus, lo común, ¿no? Y tiene razón. Una de las razones, creo que hay aspectos muy positivos de ese universo conceptual, porque sirve un poco como horizonte utópico, sirve un poco para identificar sinergias, cosas que nos unen y no tanto que nos separan, ¿no? A distintos proyectos poscapitalistas, y eso es muy importante, es muy importante. Pero hay otras cuestiones que yo creo que generan más tensiones y que son a lo mejor un poco más problemáticas. Concretamente quería hablar de una, ¿no? Y es que una de las razones de esa popularidad de lo común es que se plantea como alternativa a lo común no solo al mercado y a la propiedad privada, sino también a la institucionalidad pública. Concretamente mediada por la intervención estatal, ¿no?
Todos sabéis y todas habéis oído ese lema, ¿no? Ni público ni privado común, que es un lema simpático, sin duda, pero que yo creo que entraña muchísimas contradicciones, muchísimos problemas, porque plantea limitaciones profundas al tipo de iniciativas políticas y sociales que se pueden impulsar desde este paradigma, no en cualquier sociedad, sino en sociedades, las nuestras, industriales, de masas, atravesadas por crisis ecosociales. Claro, la desconfianza hacia las intervenciones público-estatales, seguramente muy razonable y comprensible, bebe de una doble fuente. Por un lado, una más reciente, y es la evidentísima complicidad del Estado en el proceso de remercantilización global que comenzó en los años 70 del siglo pasado. Los Estados, es completamente evidente, los Estados han sido actores esenciales del neoliberalismo, han sido actores esenciales en los procesos de acumulación capitalista de los últimos 40 años. Es algo que ha explicado muy bien Slobodian. Como él dice, el neoliberalismo ha sido una teoría y una práctica del Estado, muchísimo más que una doctrina económica. Una teoría y una práctica del Estado. Claro, esta denuncia, creo que completamente justa, de la complicidad del Estado en la privatización, en la mercantilización, se encabalga sobre otra más tradicional, también justificada, relacionada con las dimensiones burocráticas y autoritarias de las intervenciones públicas tradicionales, que en nuestros días, como sabéis, ha reformulado con mucha gracia, dicho sea de paso, David Graeber, pero que remite a una viejísima tesis weberiana, ¿no? Claro, en realidad, la apuesta de Elinor Ostrom y sus colaboradores y posteriormente otros teóricos de los comunes, realmente nunca fue atacar las intervenciones estatales, ni por cierto tampoco rechazar el mercado. Elinor Ostrom sea cualquier cosa menos una enemiga del Estado, ¿no? Su propósito era mucho más ampliar el catálogo de instituciones, de procesos que la teoría política y económica emplean para explicar el funcionamiento de las sociedades contemporáneas. Lo que defendía Ostrom era, insisto, no un ataque al Estado o al mercado y una defensa sin más de los comunes, sino una forma de análisis policéntrico que intentaba superar el dualismo Estado-mercado que ya veía muy limitador, para así disponer de una comprensión más profunda del funcionamiento real de las políticas públicas. Y a menudo se olvida que efectivamente el estudio de los comunes históricos era solo una parte de este programa ecléctico más amplio de Ostrom y otras economistas institucionalistas y otras teóricas políticas institucionalistas. En el fondo, ese eclecticismo de Elinor Ostrom recuperaba una tesis muy antigua de Carl Polanyi, que venía a plantear que la actividad económica de una sociedad compleja siempre es una combinación de diferentes formas de institucionalización, de intervención estatal, de mercado, de prácticas comunales más o menos formalizadas, ¿verdad? Y que las distintas formas de regular las relaciones económicas, el Estado, el mercado, la reciprocidad, la comunalidad, pues tienden a reaparecer porque son soluciones recurrentes a problemas recurrentes, ¿no? Siempre cuento lo mismo, pero es una anécdota que a mí se me ha quedado grabada. Yo tenía un profesor de lógica que siempre nos decía los tiburones y los submarinos por dentro no se parecen en nada, pero por fuera son muy parecidos porque la hidrodinámica plantea problemas recurrentes y la evolución da soluciones recurrentes. Pues con la economía pasa algo parecido, ¿no? Los contextos históricos varían mucho, pero a problemas recurrentes aparecen soluciones recurrentes como son el mercado, la intervención estatal centralizadora o la reciprocidad, ¿no? Y de hecho, en todas las sociedades capitalistas contemporáneas, por mucho que nos vengan los neoliberales a decir lo contrario, en todas las sociedades capitalistas que no sean catastróficas, que no vivan una situación de completa anarquía, el Estado es el principal agente económico, en todas, sin excepción, en Estados Unidos, en Francia, en España, en todas. Y por supuesto existen procesos de reciprocidad y redistribución que el capitalismo vampiriza, empezando por los cuidados familiares en los que todos y todas nos hemos socializado, ¿no? En todas las economías planificadas, en todas, absolutamente en todas, ha existido un mercado negro bollante, en todas.
el desafío es aceptar esta continuidad institucional e intentar discernir cuáles son los efectos más positivos y las limitaciones de cada forma de institucionalización de la actividad económica, el mercado, el Estado y las relaciones comunales, teniendo en cuenta ese desafío del que hablaba antes, ¿no? La necesidad urgente de aprender a compartir de una manera factible y rápida. Luego hablaré un poco más de eso, ¿no? Creo que estamos bastante familiarizados, seguramente casi todas y casi todos los que estamos aquí, con la catástrofe que suponen los procesos de mercantilización extrema, así que no voy a hablar de los límites del mercado. La larga experiencia soviética creo que también nos dio una imagen clara de las disfuncionalidades de los modelos de planificación extrema con pretensiones exhaustivas. Lo que ocurre es que, y era de lo que quería hoy hablar, es que tampoco las políticas comunales están exentas de limitaciones, ¿verdad? Y como yo creo que forma un poco, ¿no?, de ese término ómnibus que alienta las esperanzas utópicas de nuestro presente, pues me gustaría hacer un poco aquí de pitufo gruñón y hablar de las limitaciones de también esas prácticas comunales. Una primera limitación importante es, evidentemente, el tipo de comunidades que requieren las políticas comunales. Es un poco redundante, pero yo creo que merece la pena pararse un momentito a pensarlo, ¿no? Los comunes históricos han exigido comunidades cerradas y estables, censitariamente cerradas, literalmente, ¿no? O sea, hay un censo de quién tiene derecho a disfrutar de los comunes. Y claro, lo que ocurre es que los espacios sociales caracterizados por vínculos fuertes y permanentes tienden a escasear en nuestras sociedades complejas y de masas. Tal vez por eso tendemos también a idealizarlos, y en cambio a infravalorar sus muchísimos aspectos negativos. Es decir, no es solo que haya pocos espacios así, es que no sé yo si nos gustaría mucho vivir en espacios así. A mí personalmente no, pero bueno, ya depende del caso. Precisamente un segundo problema de las prácticas comunales, derivado del primero, tiene que ver con la gestión del conflicto y de la exclusión. Es algo que explicó Paul Duguay en su momento. La burocracia tiene muchos aspectos negativos, muy oscuros, pero también tiene aspectos muy positivos. La burocracia tiene una dimensión moral positiva. La burocracia avala la igualdad de trato y sirve para garantizar una serie de condiciones indispensables para el buen funcionamiento de un régimen democrático en sociedades de masas. No está nada claro que los comunes hayan cumplido o puedan cumplir esa función. Una cooperativa de vivienda, una cooperativa educativa, tiene muchas virtudes, no lo dudo, es cierto que es así. Abre posibilidades que, por ejemplo, la empresa pública no suministra, pero en última instancia son clubs privados a los que no tiene acceso cualquiera. En tercer lugar, un tercer conjunto de límites de los comunes son técnicos, ¿no? Es deseable abrir a la participación tareas, no sé, como la gestión aeroportuaria. Más aún, ¿desearíamos participar en la gestión aeroportuaria? No me refiero a cuestiones políticas, ¿no?, como decidir cuántos vuelos puede haber, quién puede viajar, si deberíamos racionar los vuelos de avión, eso son cuestiones políticas, no me refiero a gestión técnica. Yo, la verdad, si me puedo pedir no, prefiero pedirme no tener que gestionar un aeropuerto, ¿no? No es que la complejidad técnica esté fuera del alcance del cooperativismo y la economía comunal, eso es falso, tenemos cooperativas de una complejidad técnica brutal, enormes, cooperativas financieras, industriales, enormes. La cuestión es que las cooperativas de gran complejidad técnica reproducen exactamente los mismos problemas que, de dependencia burocrática que el sector público. Una gran cooperativa se parece mucho más a un ministerio que a un comunal tradicional, ¿no? Es decir, que tienen problemas, por ejemplo, de que la participación evidentemente empieza a ser periférica, ornamental, con una fuerte dependencia del control técnico burocrático. Porque la burocracia, entendida beberianamente, no como manejar, pasearse papeles de uno a otro, ¿no?, sino como gestión racional de las organizaciones, no es una opción, ¿no? A partir de cierto nivel de complejidad, no es una opción, son lentejas, ¿no? Estas tres limitaciones son endógenas, tienen que ver con la institucionalidad comunal. Los comunes son así y siempre se van a encontrar con esas limitaciones, pero creo que la crisis ecosocial nos obliga a añadir algunas limitaciones exógenas de orden estratégico.
que yo creo que son interesantes también, no tanto para ver cuáles son los límites de los comunes y en qué medida nos interesa desarrollarlos, sino también para pensar cómo afrontamos la crisis ecosocial. Yo creo que el atractivo de los comunes, en general, ese atractivo discursivo, moral, es que ofrecen una especie de horizonte granular, lento pero sólido, de construcción de alternativas económicas descentralizadas a través de la transformación pues, de los modos de vida, de la propia sociabilidad, ¿no? Es una opción política muy atractiva, muy respetable también, que yo creo que merece la pena cuidar y cultivar. Pero por otro lado, creo que el momento histórico que estamos viviendo nos obliga a plantearnos si es esa opción donde queremos depositar nuestras fuerzas colectivas, limitadas evidentemente, más allá de decisiones individuales completamente legítimas y completamente respetables, ¿no? Hablo de energías colectivas, ¿no? De pensar colectivamente. Porque lo que nos pide la tesis de la descentralización en el fondo es paciencia. Es paciencia, es confianza, ¿no? De poco a poco, pues desde iniciativas locales virtuosas se va a generar una especie de convergencia de nuevo virtuosa, ¿no? A nivel global de todo ello, a través de una acumulación granular, de abajo a arriba, de procesos lentos pero sólidos. Yo creo que la paciencia y la confianza son dos lujos que no sé si nos podemos permitir. La crisis ecosocial no acaba con la necesidad de pluralismo institucional, todo lo contrario. Vamos a necesitar muchísima autogestión comunal, muchísima, en todos los espacios y a todos los niveles. Vamos a necesitar muchísima planificación, muchísima centralización, y vamos a necesitar muchísimo emprendimiento mercantil también, por cierto. Es algo de lo que a la gente de izquierda nos gusta hablar poco, pero vamos a necesitar también mucho emprendimiento, que es el espacio social, de la creatividad, de la disrupción, etc., ¿no? Pero existe una jerarquía, yo creo, estratégica entre esas opciones. Tenemos un ejemplo, para que esto no quede muy abstracto, tenemos un ejemplo claro y reciente en Cuba. En Cuba, tras la caída de la Unión Soviética, allá por finales de los 80, principios de los 90, lo que ocurrió es que Cuba se vio completamente desprovista de suministros externos, muy especialmente petróleo, y entonces lo que ocurrió, eso pasó de un mes para otro prácticamente, ¿no? Y lo que ocurrió es que el país tuvo que afrontar un proceso rapidísimo de reconversión energética, de reconversión también agroecológica, sin precedentes en la historia mundial. De hecho, a día de hoy no hay precedentes en la historia mundial de algo así. El gobierno cubano, pues obligado por esa ausencia repentina de combustibles fósiles, tomó decisiones que en 1990 pues despertaron las carcajadas de la comunidad internacional, pero que hoy, con el horizonte de la crisis ahí ya asomando, ¿verdad?, parecen más bien premonitorias, ¿no? Pues, por poner un ejemplo, una decisión que tomó el gobierno cubano fue importar 1 millón de bicicletas de China, 1 millón de bicicletas en las calles, ¿no? Decidió generalizar los huertos urbanos, recuperar la tracción animal, o sea, burros, de tractores. Eso, de nuevo, Emilio Santiago Muñoz lo explica magistralmente en un libro que yo no dejo de recomendar, porque a mí debería ser un bestseller, que se titula Opción Cero, que habla precisamente de ese proceso. La opción cero era la posibilidad, como se llamaba en Cuba, a la posibilidad de que no hubiera cero petróleo. O sea, era algo con lo que contaban. Se hicieron planes gubernamentales que contemplaban la opción de quedarse con cero petróleo, 0 galones de petróleo, ¿no? Y lo interesante es que en ese contexto, las políticas de planificación central, que dominaban en Cuba, se enfrentaron muy rápidamente a límites, a limitaciones enormes, ¿no? No solo porque esas políticas tenían fuertes adherencias industrialistas, insostenibles en ese nuevo contexto postfosilista, sino porque las propias dinámicas institucionales coartaban posibilidades de desarrollo que en ese contexto de decrecimiento brusco eran indispensables, ¿no? Sin la inyección de petróleo barato de la Unión Soviética, pues ese gigantismo planificador que había dominado durante los años 70, pues se desmoronó como un castillo de naipes en muy poco tiempo. Claro, el gobierno cubano tuvo que recurrir a otras formas de institucionalización de la producción agraria. Por ejemplo, en 1993, la reforma agraria de ese año autorizó prácticas de autogestión comunitaria agrícola, comunales, literalmente, ¿no? Cooperativas, comunales.
Pero también se regularon prácticas mercantiles privadas que tuvieron, esa regulación de prácticas mercantiles tuvo un efecto muy positivo porque se revirtió el desvío al mercado negro de una parte muy importante de la producción, ¿no? Eso generó de nuevo, pues, por supuesto, muchos desafíos relacionados con el crecimiento de la desigualdad, todo tipo de problemas, evidentemente, ¿no? Claro, el caso cubano parece confirmar la tesis de Polanyi y Ostrom del pluralismo institucional, ¿no? Esa idea de que ante una crisis como la que vamos a afrontar, como la que estamos afrontando, no podemos renunciar a ninguna forma de institucionalización de la economía, que necesitamos todo, que necesitamos planificación estatal, que necesitamos cooperativismo, que necesitamos formas de mercado limitadas para que no sean nihilistas y destructivas, ¿no? Pero claro, también nos muestra algo muy importante, y es que el Estado, la intervención pública, desempeñó un papel esencial y no sustituible a la hora de impulsar y coordinar las transformaciones rápidas y no catastróficas, no solo del propio sector público, sino también de las cooperativas y del sector mercantil. Fue la intervención pública, reguló, impulsó esas otras prácticas, ¿no? Y yo creo que es una lección que deberíamos aprender bien del neoliberalismo, ¿no? Que al igual que la sociedad de mercado, una sociedad comunal factible, unos comunes factibles, son también, entre otras cosas, una forma de organización del Estado. Son también una teoría del Estado. La crisis ecosocial va a exigir cambios rápidos y bruscos que seguramente solo desde la institucionalidad público-estatal se puede impulsar. Aún más, hay una realidad muy antipática, por la que nos gusta pasar de puntillas, que nos cuesta mucho asumir desde una perspectiva emancipatoria, y es que vamos a necesitar intervenciones autoritarias y represivas, intervenciones represivas, literalmente, ¿no? Represivas que puede ser poner una multa a un tipo que quiere pasar con un 4x4 supuestamente híbrido, ¿no? Por el centro de nuestra ciudad, y que de híbrido no tiene ni el aire acondicionado, ¿no? Por ejemplo. Eso es una intervención represiva, ¿no? Los cambios drásticos y rápidos, por ejemplo en la movilidad urbana, por seguir con este ejemplo, muy rara vez han surgido de movimientos ciudadanos de masas. Casi siempre han sido procesos de arriba abajo, que además han generado una considerable resistencia de ciertos grupos. Esas resistencias a veces son legítimas, como la del tipo que quiere pasar con su 4x4 por el centro de nuestras ciudades, es de gente que se aferra a sus privilegios, pero otras son muy comprensibles porque esos cambios tienen beneficios globales para las mayorías, pero dejan agraviados por el camino. Tienen, desde luego, perjuicios reales a veces para minorías y eso es muy real también, ¿no? Volvamos a la pregunta que planteaba al principio. ¿Cómo compartir? ¿Cómo compartir? Y yo creo que nos deberíamos tomar en serio ese desafío, de forma concreta, no en general. ¿Cómo compartir? Bueno, pues siendo mejores personas, ¿no? Como en aquel dicho franquista de, no, todo se arreglaría si los ricos fueran más generosos y los pobres tuvieran más paciencia, ¿no? Yo creo que es un mensaje pastoral moralizante que luego muchas veces reproducís a mi alrededor. Sí, ya lo sé que así se arreglaría todo, pero seguramente no podamos esperar a que las cosas sean así, ¿no? Así que, ¿cómo compartir aquí y ahora con gente que es no como nos gustaría que fuera, sino como es de verdad? Y yo he hecho cada vez más sociología en nuestros proyectos emancipadores, ¿no? Es decir, cómo compartir a medida que bienes y servicios hoy abundantes en Occidente se vuelvan cada vez más inaccesibles, ¿no? ¿Cómo vamos a compartir esos recursos escasos? Y solo hay dos opciones, y con esto voy terminando. La única forma de afrontar rápidamente una situación de escasez sobrevenida es o bien a través del racionamiento, y eso implica dependencia burocrática, evidentemente, ¿no? O bien a través de un sistema de precios, con lo que eso conlleva de desigualdad. No hay más opciones, ¿verdad? O cartilla de racionamiento o sistema de precios. Y eso es lo que tenemos que decir. Así que dar la batalla por lo público, dar la batalla por el Estado, no es asumir que las transformaciones relevantes solo se puedan dar a través del Estado o en el Estado, en absoluto. Nada más lejos de mi intención. Pero sí es reconocer que el Estado es crucial incluso para construir alternativas no estatales, como una economía comunal o con formas de Estado limitadas. Claro, todo esto, y ahora sí que termino, todo esto resulta vano, absurdo, si a uno le encanta o le gusta coquetear con la imaginación apocalíptica, ¿no? Que es algo también muy habitual en nuestros días. Si uno se entrega a alguna clase de colapsismo, de catastrofismo, que a través de una especie de
astucia de la razón neopastoral convierta el colapso en una oportunidad, pues sí, todo lo que he dicho, nos olvidamos de ello, ¿no? Si uno cree que la catástrofe ecológica es inevitable y eso va a dar lugar a un proceso mágico de descomplejización social, que habrá oportunidades para una futura sociedad comunal pastoral, no sé cómo llamarla, ¿no? Resiliente y maravillosa, bueno, pues sí, es verdad, el Estado, el mercado y casi todo está de más. Bueno, a mí personalmente esta me parece una actitud directamente inmoral y antipolítica. Inmoral porque se basa en la aceptación estoica de que van a morir millones de personas. Es completamente imposible imaginar una contracción brusca de la economía, una descomposición del Estado que no genere ese resultado. Una aceptación estoica de que eso va a pasar, que se le va a hacer, que líos a la mar, ya veremos después, ¿no? Pero sobre todo antipolítica, ¿no? Porque si se me ocurren pocas cosas menos movilizadoras que explicarle a la gente que un genocidio es inevitable, ¿no? Si va a haber un colapso, pues la verdad, a lo mejor lo que hago efectivamente es yo también salir a comprarme un 4x4 y cocinarme un uruguayo asado, ¿no? Total, o sea, ¿para qué? Si va a colapsar, ¿no? Yo, y ahora y con esto termino, ¿no? Hoy más que nunca yo creo que al revés, ¿no? Que esa tentación catastrofista debería guiarnos a aquel viejo lema del sabio Raymond Williams: ser verdaderamente radical es hacer la esperanza posible, no la desesperación convincente. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues nos ha dejado con el aliento cortado y es el momento de que intervengamos, preguntemos y establezcamos un pequeño diálogo. Yo creo que hay paso de la casilla de almacenamiento, yo creo que hay un abanico inmenso de posibilidades. Lo que pasa es que están solamente unidos en nuestras lógicas epistémicas, están introyectadas, por esto sería también patriarcal. ¿Oís ahí por el...? Que me has dicho, por ejemplo, ¿Me puedes poner de pie? ¿Te importa? Un poquito más alto para que llegue. Es que no sé si tenemos micro. Yo, por ejemplo, hablaría de cosas como autonomía personal, desamortización de la tierra. Y evidentemente lo central es súper importante. O sea, no tenemos que quitar lo central porque no estamos perdidos. Pero bajar a las bases de un entrenamiento epistémico, personal, para que podamos hacer revoluciones individuales que nos lleven a eliminar el gran problema que hemos tenido siempre, que no podemos compartir porque estamos dentro de una sociedad basada en la dominación. Eso es una introyección epistémica y cognitiva que tenemos. Hasta que no rompamos esa lógica cognitiva, ya no es un tema tan... Es un tema macro y es un tema micro. Son revoluciones individuales. Y eso va a permitir que podamos realmente imaginar utopías que pasen por la autonomía de lo personal. Ir una vez tengamos la tierra, sepamos hacer las casas, sepamos otra vez cultivar, deje de estar nuestra vida pendiendo de tantas macroestructuras, todo va a cambiar radicalmente. Y eso es un camino esperanzador, porque vamos a volver a tener una homeostasis. Vamos a dejar de estar alienados por un sistema que nos está chupando, incluso nosotras que estamos bien vestidas y educadas, nos está chupando la sangre, pero no el sistema. Los seres humanos hemos caído en un error epistémico. ¿Y eso qué es eso? Un error epistémico. Entonces, el cambio tiene que ser profundo. Y ese cambio que elimina la dominación pasa por vegetarianismos, pasa por cosas que la mayoría de las personas de esta sala, de alguna forma, nos vemos impedidas a hacer. Porque hay algo dentro de nosotros que una y otra vez nos lleva a las lógicas de la dominación y de la acumulación energética para solucionar esos mundos. Pues vamos a recoger 2, 3 o 4 intervenciones y luego César contesta en conjunto, ¿si os parece? Sí. Sí, que me preocupa especialmente la forma en la que al final estas políticas de lo común pues acaban en última instancia volviéndose un repliegue hacia el proyecto socialdemócrata, que al final es un proyecto que está históricamente agotado. Y digo esto porque si tenemos claro que la dinámica esencial del sistema capitalista es la depredación creciente e irreversible, y creo que es así,
parece evidente que la salida reformista es de plano irrealizable. Se ha hablado aquí de Manuel Sacristán y de Harich, y creo que ambos autores son claros en esto. No se puede promover una especie de ética revolucionaria de la cordura que al final en última instancia se va a quedar una falsa apariencia, pues su carácter razonable únicamente reside en que esta no ha sido pensada hasta el final, ¿no? Esto decía Manuel Sacristán en Comunicación a la Jornada de Ecología y Política, si no recuerdo mal. Y bueno, creo que hay que ser claro en esto a la hora de hablar de las políticas de lo común, porque la solución no está meramente en cooptar ciertas herramientas del Estado burgués que en última instancia se desvanecen precisamente al ritmo en el que lo hacen los procesos de rentabilidad, sino que pasa por la asociación y la autoorganización obrera y pasa por la construcción de un contrapoder efectivo. Volviendo a esto que comentaba del repliegue socialdemócrata, creo que es evidente constatar que al final los límites materiales de este proyecto son los del propio capital. Si estamos en un momento de creciente desvalorización de la fuerza de trabajo, se ha hablado aquí de procesos de mercantilización agresivo o de desmantelamiento de los mecanismos para redistribución del valor. Hablo de paro estructural, de trabajo a demanda, paro ocupación, salarios cada vez más alejados de la subida de precios. Es materialmente irrealizable este proyecto político, porque se inserta en este proceso de valorización del capital. Y en este sentido también quería preguntar por qué opiniones suscitan las distintas experiencias que están surgiendo en el conjunto del Estado respecto a movimientos socialistas juveniles. Hablo aquí de GKS, de Horizon Socialista y similares. Muy bien, allí Manuel. Bueno, muchas gracias por la charla. Los que te leemos y escuchamos siempre nos gusta ver que vuelve a un mismo tema, que es el que presentaba para todo el público en Nostalgia del Racionamiento en el futuro del país. Pero también nos choca que cuando presentas la idea, claro, tú presentas la idea de hoy es un comunio, lo vas a discutir, estamos en un momento en el que los recursos naturales suponen un límite distinto al que se han enfrentado siempre los modelos económicos. Pero al final lo que queda es, vale que metamos lo común poco a poco, pero no nos olvidemos de la planificación arriba-abajo, de la intervención del Estado y demás. Creo que en realidad, con quien estás discutiendo siempre, y nunca la mencionas explícitamente, es con las tradiciones un poco más de origen ácrata, como la ecología social de Murray Bookchin, que tendría respuesta a todos los los problemas que ha señalado que podría tener un marco general de lo común. Ha hablado de las limitaciones poblacionales, ha hablado de la falta de especialización, ha hablado de la cerrazón de esas comunidades, pero hay respuestas dentro de esa tradición y de otras muchas como el asamblearismo, el federalismo, el comunalismo y demás herramientas que evitarían los problemas que se está señalando inicialmente y a la vez también propondría una manera de convertir ese modelo mixto que señala de intervención arriba-abajo e introducción de lo común en una fase transitoria. Porque lo que ocurre es que la tristeza de la propuesta que menciona es que sea permanente y no sea transitorio, porque eso lo que nos llevaría es a que la democracia directa, el asamblearismo y la democracia más, digamos, eficiente o socialista en ese sentido sería un lujo que nos podemos permitir únicamente cuando hay recursos energéticos o ecológicos suficientes. Entonces no sé qué opinión te merece discutir con esa tradición. Sí, aquí hay una pregunta. Sí. Victoriano. Sí, yo creo que hay otro caso como el de Cuba en la historia, ¿no? Y fue la Unión Soviética, cuando después de la revolución se quedaron sin nada y aplicaron lo que fue el comunismo de guerra. De hecho, Andreas Marx en un libro durante la pandemia, Murciélago y el Capital, habla de que la única solución en el mundo ahora sería aplicarse el comunismo verde, ¿no? a la manera soviética, básicamente, para lo que sería la idea, ¿no? Para aplicar este tipo de cosas. Pero mi pregunta es, porque ha hablado de eso, ¿es compatible la lucha ecosocialista con la democracia o no vamos a llegar al momento en el que se habla un dilema del tipo la bolsa o la vida, es decir, un falso dilema, es decir, la democracia o la vida, que decimos la democracia como la democracia y la vida, ¿no? La vida común en la vida, ¿no? Claro, porque
cómo hacer una política de enriquecimiento como Dios manda, ¿no? Sin tener no solo la reacción de la élite, sino la reacción de mucha gente que está acostumbrada a un modo de vida que no quiere soltar. O sea, bueno, a mí eso me trabaja bastante, ¿no? Esa incompatibilidad entre la democracia tal como la podemos hoy en día, en el mejor de los casos, considerar, y esa lucha radical que es urgente. Yo es que creo que el problema quizá... Sí. Intentemos formular las preguntas lo más cortas posible para que podamos... Sí, yo creo que el problema quizá aquí, o sea, el problema económico de todos los países, creo que reside en que los gobiernos, y no tanto los gobiernos, quieren instaurar modelos económicos exactamente iguales en un país que en otro. Y yo, por ejemplo, soy partidaria que quizá, aunque o sea, dos países con un mismo modelo económico, aunque tengan la idea principal exactamente igual, quizá debería adaptarse un poco más a las condiciones de ese país, o no a las condiciones, sino a sus antecedentes históricos. ¿Sí? Es que no sé si entendió bien la conferencia después de alguna de las intervenciones, entonces era para asegurarme, o sea, no es que no pueda haber modelos cooperativos o autónomos colectivos de tener un huerto, de tener mayor autonomía en lo alimentario, lo energético, etcétera, sino que pueden generar fuertes exclusiones, ¿no? Por ejemplo, aquí al lado hay un distrito que pasado mañana se vuelve a concentrar porque otro invierno más no tendrá electricidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar defendiendo que la única transición es hacia el decrecimiento y la autonomía colectiva cuando ya en las ciudades en las que habitamos hay gente que no ha tenido acceso a la electricidad durante varios inviernos seguidos, ¿no? Y que por lo tanto en esos casos no tiene por qué ser incompatible proyectos que fortalezcan la democracia más directa, la autonomía, pero que al mismo tiempo apostemos por servicios públicos que garanticen una igualdad para todos. Eso lo sí lo entendí. Sí, ahora... Bueno. Hola, muchas gracias César por la intervención. Yo quería hacerte dos preguntas. Una es sobre el tema de la transición a un nuevo modelo político-social, económico, y cómo eso, porque claro, el marco es el cambio climático, ¿no? Un poco de avanzar hacia allí para la supervivencia de la especie, un poco, ¿no? Por lo menos del modo de vida tal y como lo conocemos. Yo veo un problema y es intrínseco al cambio climático, que es por la propia inercia y el desarrollo físico que tiene, donde una solución hoy, si hoy dejásemos de emitir, nos ponemos toda la humanidad de acuerdo y lo dejamos, hasta dentro de una generación no verían que eso ha funcionado. Entonces hay un coste de sufrimiento asociado a la solución al cambio climático que nadie, ningún ser humano que hoy habita la Tierra va a ver, ¿no? Y si ya hablamos de la acidificación de los mares, por ejemplo, es que nadie en miles de años va a ver que efectivamente lo hemos conseguido, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se resuelve? Porque además uno podría pensar, no, pero el nuevo modelo social que proponemos trae beneficios suficientes, por ejemplo, una bajada en la jornada laboral para que la gente esté de acuerdo. Pero yo no creo que sea posible transicionar a ningún modelo sin un coste a nivel vital durante al menos unos años, ¿no? Entonces, ¿cómo se convence a la población de hacer esa transición? Y la segunda, un poco con el debate que has planteado al final, con el colasismo, que a veces, yo por mi formación, yo soy físico, y lo veo muy asociado a físicos, que hablan mucho de el segundo principio de la termodinámica, como el límite a todo. ¿Cómo se concilia el segundo principio de la termodinámica, que cogido a rajatabla lo que te dice no hagas nada, no te muevas, no dejas de hacer política porque da igual? ¿Cómo se concilia eso con la política? Muchas gracias. Sí. Bueno, me interesaría ver una cosa, porque el diagnóstico más o menos puede ser compartido. ¿Qué vemos? ¿Qué deseamos? ¿Y qué queremos desear? Entonces, lo que vemos, estamos mediatizados por una sociedad que está atomizada, que está perdiendo las estructuras políticas, que las instituciones están cada vez más sobrepasadas por esa especie de decisionismo de las élites políticas. Y entonces, todo eso se juega también en un terreno que es la red.
compartir, da compartir, like o no like. Es decir, adhesión o no adhesión. No hay reflexión. Y ahí yo hago una pregunta a la universidad. ¿Qué tiene que ver la tecnología y sus aplicaciones sociales con que no haya absolutamente ningún itinerario que tenga que ver con la formación política, social, política, etcétera, en esas carreras? ¿Qué hay de la cultura de la evaluación? ¿Qué ha desestructurado toda la institución universitaria? ¿Qué hay con esto que tenemos delante? ¿Qué es eso? ¿Y cómo se puede generar comunidad ahí? Pido dos intervenciones muy breves. Gracias. Muchas gracias por la conferencia, por el diagnóstico. Pero yo quería preguntarte qué lugar ocupa, o si lo has vislumbrado de alguna manera, porque claro, tú hablas de las limitaciones de las políticas comunales, pero creo que no es la única alternativa que existe ya en la realidad. Es decir, por eso yo no sé si existe esa división entre lo comunal y lo comunitario, que tiene mucho que ver más con lo que hoy día se llaman las epistemologías del sur, donde existen efectivamente en poblaciones quizás más lejanas de lo occidental alternativas, ¿cierto?, de resistencia a estos incluso estados liberales y neoliberales que al parecer lo son todos. Te lo pregunto porque, claro, si vemos la alternativa solo en esta dicotomía binaria entre lo comunitario, lo comunal o lo estatal, etcétera, o lo individualista, siento que nos estamos quedando estrechos, ¿cierto?, en una posibilidad que abre estas otras lógicas que están fuera de la racionalidad occidental etnocéntrica. Me refiero a esto porque yo soy chileno y lo que ocurre en el caso chileno es muy, muy sintomático de esto. Es decir, hoy día el país gobierna una coalición de Frente Amplio, que es lo que es muy similar a Podemos acá en España, y el Partido Comunista, por el que trabajamos firmemente para que llegaran al poder, pero que hoy día nos decepcionan. ¿Por qué? Porque están masacrando igual o peor que Piñera a los mapuches en el sur, que siguen resistiendo por no seguir deforestando el sur de Chile. Ellos sí tienen claro, los mapuches en el sur, qué es lo que hay que hacer para poder seguir sobreviviendo como especie. El problema es que yo conozco a estos gente que están en el gobierno hoy día y sí leen a todos estos teóricos de lo común y los manejan, pero es que la lógica es etnocéntrica. No sé si me entienden. Es decir, cuando uno comprende o empieza a ver otras formas, lo comunitario, por eso yo le llamo lo comunitario, que no sé si alguien más lo llamará así, pero no tiene que ver con una cuestión de cómo yo crezco, sino incluso se plantea el decrecimiento ecológico. Y los mapuches lo tienen clarísimo. Y no son los mapuches, los aymara, los quechuas modernos, los indígenas modernos, porque no son indígenas mentales, son indígenas que siguen existiendo en la ciudad, etc. Entonces, mi pregunta era, ¿qué espacio juega en tu diagnóstico esto que yo podría llamarlo lo comunitario, que sí tiene alternativas que son distintas a lo comunal? Jesús. Sí. Bueno, muchas gracias por la charla, César, y muchas gracias a la pregunta. Mi intervención es breve, pero creo que no... Sí, evidentemente con todas las intervenciones que ha habido, yo creo que, aunque no pido tampoco que se responda, ¿no? Lo que subyace, yo creo que en la propia charla, ¿no?, has planteado la necesidad de cómo organizar una vida digna, ¿no?, en el único lugar que tenemos, que es nuestro planeta. Entonces eso es quizá el reto más ambicioso que ha tenido la humanidad, y además ahora asociado con las condiciones en las que estamos. Ahí subyacen dos áreas grandes, como son las de alternativas al capitalismo, porque ha hablado de antropoceno, pero no has llegado a decir toda la cuestión del capitoloceno, ¿no?, o sea, del capitaloceno, ¿no?, o sea, de causas, ¿no?, de la crisis alimentar. Bien, y la cuestión de la democracia. Entonces, en relación con lo primero, si quieres comentar algo sobre alguna de las alternativas, como las que propone Eric Olin Wright, ¿no?, construyendo utopías reales, etc., ¿no? Y ya, bueno, sobre democracia aquí tenemos gente que podría hablar también muchas cosas, ¿no? Gracias.
En primer lugar, también muchísimas gracias por la conferencia. Y luego un poco en torno a nociones que creo que han sido centrales en tu exposición. Ha habido un momento que para mí ha sido revelador, que ha sido el plantearnos la paciencia y la confianza como lujos, porque estamos en un momento de una respuesta muy rápida. Un poco en línea con otras preguntas que se han planteado, a mí la duda que me surge es cómo podemos estar en la posición de tomar ya respuestas sin caer siempre en que estas respuestas tienen fuerzas hegemónicas, partiendo de la base de que no estamos en una comunicación horizontal, sino que hay ejes de opresión que nos han atendido y que para mí suponen como el trabajo más urgente. Y cómo sin habernos hecho cargo y socializando también la parte de privilegios y de sufrimiento en la que vivimos nosotros, sin haber hecho todo ese trabajo, estamos en la posición de plantear alternativas. Yo voy a hacer una pregunta más. Voy a hacer uso de mi privilegio burocrático para hacerte una última pregunta. En la comida. A ver, César, hay una cosa que no me queda, que yo creo que a la que se ha planteado allí en la cuestión de los costos de transición. Nosotros, esto es puro virtual, sabemos muy bien cómo se toma el poder con un programa revolucionario y cómo defenderlo de manera feroz. Eso lo hemos conocido en el siglo XX. Y sabemos también que eso produce un fracaso absoluto. Una situación que genera tales costos de transición que para la gran mayoría de la población era mucho mejor que la situación anterior. Y una pérdida acelerada de legitimidad del proyecto revolucionario. Entonces, no hay salida a la democracia. La democracia y los costos de transacción a la democracia son terribles, a veces son muy pesados, a veces hay que hablar con gente que son auténticos hermanos, que no escuchan, pero es que no hay otra manera. Bueno, evidentemente no voy a intentar responder punto por punto a todo lo que habéis planteado, porque tampoco me lo planteo como pregunta. Yo creo que esto es una hora, ¿no? Hemos intervenido yo con un poco más de tiempo, vosotros con un poco menos, de nuevo el privilegio burocrático de quien tiene el micrófono, pero bueno, sí, han sido súper interesantes. Os doy las gracias para empezar, porque yo creo que nunca había recibido una catarata de cuestiones, interpelaciones y preguntas tan interesante, tan sugerente. Muchas de ellas, además, yo creo que eso es muy bueno, coincide, ¿no? en puntos comunes. Voy a intentar aprovechar esos puntos comunes para responder un poco transversalmente. Pido disculpas, no se sienta correctamente respondido, interpelado por esta respuesta más general, ¿no? Yo creo que en varias de vuestras intervenciones, en torno a la idea, ¿no?, del giro epistémico, a la idea de un cambio de perspectiva, ¿no?, que nos haga ver las cosas de otra manera, pues plantean un asunto central, efectivamente, ¿no?, que es no conformarnos con la facticidad presente, no pensar que el horizonte de lo que es el horizonte de lo único que puede haber, porque efectivamente, si lo decía al principio, ¿no?, o sea, la tradición emancipatoria durante mucho tiempo jugó con cierta ambigüedad, ¿no?, entre el desarrollismo y la construcción de otras formas de vida, el hombre nuevo, todo aquello, ¿no?, pero también con la idea de que incluso desde una perspectiva burguesa, capitalista, la sociedad postcapitalista podía ser mejor para la mayoría, ¿no?, que iba a permitir a la mayoría de la gente acceder a los lujos que antes solo tenía una minoría a través de un mejor reparto. Y eso es lo que ha desaparecido, así que tenemos que imaginar esa posibilidad ha desaparecido, tenemos que imaginar nuevas formas de vida buena que implican un profundísimo, estoy completamente de acuerdo, cambio epistemológico, muy incrustado en nuestra cotidianidad. Pero al mismo tiempo, yo creo que tenemos que ser muy conscientes, y es algo que yo creo que ha aparecido en varias intervenciones, por lo que decía, que yo creo que hacer política pensando en la gente tal y como nos gustaría que fuera, es siempre arriesgado. Yo creo que es verdad que no debemos conformarnos con la gente tal como es, tal y como somos, pero también tenemos que hacer política con la gente tal y como es, con la gente que nos rodea, que a veces efectivamente son unos ceporros o nos parecen unos ceporros, y en eso consiste la democracia también, ¿no? En esa tensión yo creo que es en la que nos tenemos que mover. Y efectivamente, o sea, en parte discuto con esa tradición
ecoanarquista, ¿no? Lo ha llamado granular, paciente, que confía, ¿no? Pues en una especie de convergencia desde lo local a lo global, a través de distintos dispositivos institucionales. A mí me parece que la paleta institucional que manejan es muy limitada y que en general cometen un error que yo creo que la tradición liberal, empezando por Rawls, pero podemos ir hacia atrás, no comete, que es no hacer una ética o una política para santos morales, sino pedir poco a la gente. No porque creamos que la gente no puede dar mucho más de sí, que seguro que puede dar mucho más de sí, pero siendo un poco pesimistas, ¿no? De cómo hacer algo para la gente, bueno, pues solo medianamente virtuosa, ¿no? Solo a veces, no siempre, ¿no? Yo creo que eso es, para una teoría política, es razonable de nuevo, porque los procedimientos democráticos son problemáticos. No cito esa tradición porque no es la única con la que me apetece debatir, ¿no? Creo que lo que he planteado interpela esa tradición ecologista, pero no solo. En general, yo creo que a cualquier tradición que no esté por ese policentrismo institucional, yo voy a tener problemas con ella, ¿no? Y en ese sentido, también quería recuperar la idea de que, del mismo modo que no nos deberíamos contentar con la facticidad presente en lo personal, en lo individual, tampoco en lo institucional ni con los relatos que nos han legado 40 años de neoliberalismo. ¿Es el proyecto socialdemócrata un proyecto agotado? Bueno, eso nos han dicho los neoliberales. El proyecto socialdemócrata, cuando fracasó, cuando se compuso, que fue en los años 70, no cuando llegó Felipe González en los años 80, digamos que tuvo distintas salidas, distintas opciones, se plantearon distintas opciones desde los propios proyectos socialdemócratas, ¿no? Y algunas de ellas eran francamente ambiciosas desde los estándares actuales, ¿no? Recordemos aquel famoso plan sueco que proponía la nacionalización de toda la economía sueca progresivamente, y que se debatió muy en serio en Suecia, que surgió de los sindicatos del Partido Socialdemócrata sueco, ¿no? La socialdemocracia no fue solo Mitterrand y Felipe González, fue para muchas cosas que fueron derrotadas, ¿no? Así que yo creo que eso también es importante, no quedarnos con los relatos que nos han legado, sino también pensarlos en una complejidad que ha quedado un poco arrasada por la descripción de los vencedores. Yo efectivamente no creo, por las razones que he dicho, que la socialdemocracia sea un horizonte de futuro, pero a lo mejor sí es un punto de partida razonable para construir algo completamente diferente. En cualquier caso, la cuestión que de nuevo que plantea la pregunta en torno a la socialdemocracia, y que es algo que ha recorrido muchas de vuestras intervenciones, es la pregunta por la hegemonía. O sea, cómo se construye una hegemonía con personas tal y como son y no como nos gustaría que fueran, que nos lleve a una transición hacia formas de vida radicalmente distintas a las que esperamos, con la pregunta fundamental por los costes de transición, ¿no? Y es en ese sentido en el que a mí me parece que las prácticas radicales, contraculturales, que se están dando en muchos lugares del mundo, no solo en el sur global, sino también aquí en España, hay muchísimas comunidades que están viviendo de otra manera y que yo creo que desempeñan un papel muy importante, ¿no? Decía el otro día un amigo que era una especie de, como decía, rompehielos ideológico, ¿no? Y es verdad, es una metáfora muy bonita, ¿no? Porque nos hace ver pues, que ese consenso tan rocoso que nos rodea, ¿no? Armado por el consumo, pues se puede romper, con sacrificio, con coste, pero que se puede romper, y tienes una imagen material y cercana de eso, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que son modelos que son muy complicados de plantear para construir hegemonías, para cambiar el sentido común aquí y ahora. Y en ese sentido a mí me parece interesante aprender también de los neoliberales, ¿no? Muchas veces los neoliberales hicieron intervenciones ideológicas muy abiertas, muy activas, muy claras, ¿no? sin tratar de engañar a nadie, diciendo, pero otras veces no. Otras veces, a través de vías transversales, generaron cambios en el sentido común, ¿no? Que se van incrustando en tu vida cotidiana. Y a veces son cosas como liberalizar los horarios de los comercios, ¿no? En Madrid tenemos liberalizados completamente los horarios de los comercios, lo cual elimina una barrera
a pelear por tener horarios más razonables y compatibles con la vida. Bueno, ya no puedes decir, como decía una amiga belga, no, yo no podría tener vuestros horarios españoles porque no podría hacer la compra. Nosotros no podemos decir eso, porque puedes hacer la compra cuando quieras, desgraciadamente, ¿no? El domingo, a la 1 de la madrugada, cuando quieras puedes hacer la compra. Ese tipo de cambios, ¿no?, que no plantea directamente el problema, sino que busca vías laterales, yo creo que son también una de las vías de las que disponemos. Y por poner un ejemplo reciente, ¿no?, la propuesta de la semana laboral de 4 días, la lucha por la reducción de jornada laboral, es una de las vías de las que disponemos y de las que se está hablando ahora, que avanzan en esa dirección, ¿no?, de imaginar otras vidas dignas que no pasen por el ultraconsumismo, sino que pasen más bien por disfrutar del tiempo libre, por la autonomía personal, por dedicar el tiempo a otras cosas que no sean el mercado de trabajo, ¿no? Es un ejemplo, no digo que no tenga claroscuros esa propuesta. Pero son propuestas que nos enfrentan, yo creo, esa u otras, hay más, efectivamente, o que nos permiten evitar esa especie de rehabilitación del materialismo vulgar que es el colapsismo termodinámico, ¿no? Me gusta mucho que hablaras de cómo eso viene a veces desde ámbitos científicos, porque a mí me parece que es una rehabilitación de la vieja tesis, yo confiaba en que superada, ¿no?, de la determinación estricta por parte de la estructura económica, de la superestructura, ahora expresada no en términos económicos, sino termodinámicos, ¿no? La segunda ley de la termodinámica determinaría por completo nuestras opciones políticas, que es una cosa bastante cuestionable, ¿no? Sobre todo porque por muchas razones, ¿no? Pero la primera de ellas que imaginamos, como bien decíais los dos a veces, ¿no?, la catástrofe ecológica como si fuera una especie de infarto, un accidente de coche, cuando se parece mucho más seguramente a una enfermedad degenerativa, ¿no?, que poco a poco va haciendo que todos y todas vivamos peor, con algunos episodios concretos catastróficos, pero que en términos históricos tampoco son tan relevantes, ¿no?, y que sea seguramente una decadencia mucho más lenta, lo cual en parte es más peligroso, porque tenemos una capacidad para habituarnos a estar peor brutal, ¿no? Pero en ese proceso, efectivamente, la cantidad de opciones políticas y el abanico de opciones políticas que se abre es inmenso, y no tenemos ni idea de cómo se puede gestionar eso, ¿no? La cuestión, por tanto, para mí es una y otra vez a la que no puedo dejar de volver, es la cuestión de la construcción de un sentido común capaz de resultar ganador políticamente, la construcción de eso que Gramsci llamaba contrahegemonías. Y ahí yo me temo que la lucidez, la verdad, no siempre son necesariamente las armas más eficaces, ¿no? Yo creo que a veces creemos que con decirle la verdad a la gente, ¿no?, que aumenta la temperatura, que va a venir catástrofes, que se agotan, bueno, pues nos lleva a una especie de síndrome de Cassandra, donde decimos verdades, 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 nadie nos hace caso y eso nos hace ser todavía más ineficaces políticamente, ¿no? Yo creo que una gran lección de la mejor politología con la que enlaza Gramsci, la que vino después, es esa, ¿no? La verdad es importante, sin duda, y por eso estamos en una facultad, pero políticamente es un instrumento más, ¿no? Y la construcción de consensos, de hegemonías, de mayorías sociales ganadoras se hacen también bueno, de algo mucho más voluble, oscuro, que tiene que ver con los afectos, con las solidaridades, con las lealtades, llenas de claroscuros a veces, ¿no? Con esa idea de entre grupos diversos, porque bueno, somos sociedades muy homogéneas, no somos una clase trabajadora homogénea en ningún sentido, ni cultural, ni económica, ni políticamente, entre grupos diversos que a veces tienen intereses también enfrentados, e incluso legítimamente enfrentados. ¿Cómo podemos construir lealtades compartidas que construyan un horizonte de futuro factible y me atrevería a decir que incluso deseable? Bueno, pues nada, con esta última reflexión sobre el poder o no de la verdad para ejercer influencia política deseable,
cerramos provisionalmente la conversación de esta conferencia y nada, os invitamos a nuestro programa, que como sabéis es muy nutrido y muy interesante. Seguidnos en redes, escribirnos y os lo comunicamos. Muchísimas gracias a las personas que habéis estado aquí, a César Rendueles. Muchas gracias.